Bueno, estábamos con el práctico número 8, arrancamos con árboles la clase del viernes anterior y empezamos a trabajar con las funciones básicas de árbol que incluían hasta la inserción. Lo único que nos había quedado pendiente era la parte de eliminación. ¿Pudieron avanzar con los ejercicios? Sí, profe. Lo único por ahí que a mí no me quedó claro era el punto 2 y 3, hasta qué punto había que programar, porque decía como solamente declarar tipo árbol, tipo pariente, y no sabía si era solo eh, declarar hasta el árbol, si agregar alguna Sí, es función. como que se van concatenando los ejercicios. En este declarás y en este vas agregando las funciones, digamos. Entonces, por ahí, como eso no me quedó claro, salté al punto 5 directo y ese sí programé todo, que era ya armar el árbol completo. Sí, es como que se van enganchando los ejercicios y te va quedando un ejercicio completo, digamos. Esa es la idea. ¿El resto pudieron hacer? Profe, yo tengo una duda. Sí, En el punto 6 te pide la cantidad de nodos. ¿Cómo sería esa función? que los cuentes. Sí, ¿cómo, Sí. dónde pongo el acumulador o Y, cómo sería? y tenés que generar un recorrido en el cual vos puedas contar la cantidad de nodos. Vos Y tenés, cómo, nosotros vimos 3 funciones para recorrer. sí. Ya intenté con eso, que intenté con las funciones, pero no. Ujú. Lo que pasa es que tenés que pensarlo no como que te vas a tener solamente un contador, sino que vas a estar haciendo una función de tipo recursiva. Entonces, es en qué momento, por ejemplo, vos inicializás la variable si es que la vas a usar, o si vas a usar una variable que recibas por referencia y la vayas modificando, o si simplemente vas a ir retornando una suma de valores y al final te va a quedar un total. Ahora vemos un ejemplito. En el ejemplo que yo le subí al aula, en el del árbol, estaba la función contar. Este es el archivo que está en el aula, ¿sí? El que empezamos a ver, el ejemplo que empezamos a ver la clase pasada. Y al final hay 2 modos, digamos, de contar. Creo que está este y este no está. Me parece que este lo borré cuando le subí. Pero esta es una de las formas, digamos. Usas cualquiera de las variantes de recorrido, puede ser inorden, preorden o posorden, y hay distintas formas de resolver la misma función, digamos. Esta función la que va a hacer es recibir al árbol que quiere contar, y mientras el árbol no esté vacío, él va a ir retornando primero una llamada hacia el hijo izquierdo, después a eso se le va a sumar un 1, y después una llamada hacia el hijo derecho. Entonces lo que él en definitiva va devolviendo es el 1. Va retornando en cada una el más 1 ese. Entonces cuando termina y retrocede, me devuelve la suma completa de todos los nodos. Esto es un in orden, por eso está una llamada recursiva, la acción sobre el nodo y una llamada recursiva hacia la derecha. Profe, ¿dónde está ese ejemplo, ¿En qué parte del aula? El ejemplo tiene que estar en la carpeta de ejemplos. En la carpeta de ejemplos, soluciones de cátedra, árbol. Este es. Ahí están todos los ejemplos. Creo que lo subí completo. Lo único que me parece que le saqué es el último punto. Árbol ejemplo 2020. Sí, acá está. Este es el ejemplo, el archivo. Árbol ejemplo 2020 y aquí está el contador. El otro lo que tiene es otra modalidad, que este en realidad, o sea, este lo que va devolviendo es la acción en cada vez que se para sobre el nodo, él cuenta que llegó hasta un nodo, digamos, ¿sí? Eso es lo que está contando acá. Y este otro lo que hace es recibir como parámetro el valor como referencia. Entonces, también es en inorden y él se va hacia la izquierda. Cuando actúa sobre el nodo, incrementa en 1 el contador, lo incrementa porque lo recibe por referencia, se lo modifica al contador, y después se va hacia la derecha. Profe, y en el punto 8, el de letras, ¿cómo se manejan tipo los hijos? De la misma manera, cuando hace la comparación de los caracteres, porque lo que está ahí evaluando es un carácter,
Cuando hace la comparación de los caracteres, lo que evalúa es el código del carácter. Entonces se fija, en función del código, él sabe si es más grande o si es más chico, o sea, si está a la derecha o a la izquierda en la tabla. Entonces, si vos colocas una B y después colocas una A, él sabe que la A es más pequeña que la B y se va a ir hacia la izquierda. Si vos colocas una H, él sabe que es más grande que la B y se va a ir. Se comparan por mayor o igual, exactamente como si fueran enteros. Eso ustedes lo vieron cuando trabajaron con caracteres en algoritmos 1. Bueno, nos quedó un método o una función por resolver o por verificar, que es la función que tiene que ver con la eliminación, ¿sí? Nosotros habíamos trabajado hasta la inserción del árbol. Si se acuerdan, a ver si lo tengo acá el ejemplo. El árbol era un árbol que guardaba enteros. Acá recorre todo. Me parece que el código es muy largo. Vamos a probarlo, pero no, es muy largo. Vamos a sacarlo de acá. Vamos a dejar estos dos. Solo el recorrer en preorden. El problema que tiene el sitio este del tutor es si colocas muchas líneas de código o si tiene son muchas las cantidades de repeticiones que va a realizar. Acá lo que va a hacer es va a insertar estos nodos en el árbol. Si insertamos el 2, el 17, a nosotros nos quedaría, vamos a hacer así, insertamos el 12, ¿sí? Después va a insertar el 17, cuando quiere insertar el 17 le va a preguntar si es mayor, el 17 lo va a insertar a la derecha, después va a querer insertar el 5, cuando inserte el 5 es menor, entonces el 5 lo va a insertar a la izquierda, después va a insertar el 23 es mayor que el 12, es mayor que el 17, va a ir a la derecha, después va a insertar el menos 4 es menor que el 12, menor que el 5, va a la izquierda. Después inserta el 9 es menor que el 12, pero es mayor que el 5, va a la derecha. Y por último inserta el 7, que el 7 es menor que el 12, mayor que el 5, pero menor que el 9. Lo inserta aquí, ¿sí? Entonces, si hiciéramos las líneas, este vendría aquí, este vendría aquí, este vendría aquí, así, así y así. Ese es nuestro árbol, ¿sí? Ese es el árbol que nosotros queremos graficar acá, en esta parte. Lo que hace el código es, define las funciones, define la estructura como que es un nodo que contiene un elemento de tipo entero, un hijo izquierdo y un hijo derecho, que los dos son punteros que apuntan a una estructura de tipo árbol. Y mi variable árbol es un puntero a uno de esos registros. Está puesto para que inserte de manera constante los datos. Y después va a mostrar de manera preorden. Se fija si el árbol está vacío, se fija si, o sea, crea la función árbol vacío, la función saber si está vacío y crear el árbol como árbol nuevo, digamos. Recorrer preorden, que mientras va a recibir el árbol como parámetro y mientras el árbol sea distinto de nulo, él va a actuar primero sobre el nodo, o sea, en este caso va a mostrar al nodo, después va a recorrer en preorden hacia el hijo izquierdo y después va a recorrer en preorden hacia el hijo derecho. Y la función insertar, que era la que habíamos visto en la clase pasada, que recibíamos el puntero al árbol y el entero. Si era vacío, significaba que tenía que insertar al nodo. Entonces hace el malloc y si tiene memoria, inserta los datos y en izquierdo y derecho coloca nulo. Pero si no está vacío, tiene que buscar en el árbol en qué posición colocarlo. Y ahí es donde se fija si el dato es menor al contenido del árbol para ir hacia su izquierda, si no, si es mayor al contenido del árbol para ir hacia su derecha. Y si el dato no cumple con ninguna de esas condiciones, significa que está duplicado y no lo tiene que insertar. Vamos a probarlo. Arranca, lo primero que queremos insertar es el 12. Le dice que el árbol está nulo, entonces va a hacer la inserción aquí. Cuando va a hacer la inserción, ahí llegó. Como el árbol está nulo, él va a hacer la inserción, ¿sí? Al hacer la inserción,
Va a reservar la memoria. Como tiene memoria disponible, esto es lo que hizo con el malloc, puede hacer la inserción y ahí se va a guardar el dato en contenido, que es el 12, a colocar nulo en el puntero izquierdo y nulo en el puntero derecho. Termina el insertar y se va a seguir insertando ahora el número 17. Cuando inserta el 17, pregunta si el árbol está vacío, le dice que no está vacío, ahora ya tiene al 12. Entonces, cuando le dijo que ya tiene al 12, se va a preguntar si el dato que quiere insertar, que es el 17, es menor que el contenido del árbol. El contenido del árbol es el 12. Como le dice que no es menor, entonces se va a preguntar si es mayor. Si el 17 es mayor que el contenido. Le dijo que sí, que es mayor, entonces hace una invocación a la función insertar enviándole el hijo derecho del árbol y el dato, ¿sí? Él está posicionado en este árbol. Entonces, cuando le envíe a la siguiente función, él lo que va a mandar es el hijo derecho de ese dato, ¿sí? Estamos en el 12 le dice que no es vacío, se va para acá, quiere irse hasta este lado, yo quiero insertar el 17, manda al hijo derecho. Hasta ese momento, el 12 no tiene hijos, el 12 manda nulo. Cuando pregunta, le dice que ese árbol es nulo. Como él es nulo, porque está parado en un puntero nulo, va a hacer la inserción del 17. Reserva el espacio, carga el dato, carga nulo en el hijo izquierdo y nulo en el hijo derecho, termina y vuelve para insertar el 5, ¿sí? El 5, cuando vaya a hacer la inserción, se va a encontrar con que el 5 es efectivamente menor que el dato. O sea, el 5 es menor que el contenido del árbol, que es 12. Entonces, ahora, ¿hacia dónde se va a ir? Va a ser hacia la izquierda. En ese ir hacia la izquierda va a pasar a su hijo izquierdo, le va a decir que ese hijo es nulo, y ahí va a hacer la inserción del 5. Reserva el espacio y memoria para el 5, lo guarda nulo en el izquierdo y nulo en el derecho, ¿sí? Y termina la inserción. Hasta este instante, antes de que él quiera insertar el 23, si se fijan, tengo el 12, que es la raíz, el 12 en su izquierda tiene al 5 y en su derecha tiene al 17. Se va a insertar el 23. Cuando va la primera vez, el 23 va a estar referenciando contra el 12, va a preguntar si el 23 es mayor que el 12. Esperen que se mueva la pantalla, que está. Si el 23 es mayor que el 12, le va a decir que sí, ¿sí? Que es mayor que el 12. Entonces se va a ir a insertar hacia la derecha, va a enviar al hijo derecho. Cuando envía al hijo derecho, va a venir el 23, que era el que estaba a la derecha del 12, ¿sí? Va a ir hacia el 17, digo. El 17 que estaba hacia la derecha del 12. Contra ese va a empezar a comparar contra ese 17. Otra vez le va a volver a decir si es mayor o si es menor. En ese caso le va a decir otra vez que el 23 es mayor que el 17. Va a volver a querer insertar hacia la derecha. Pero la siguiente vez, cuando él esté enviando el dato, le va a estar mandando un nulo. Porque hacia la derecha del 17 no hay nada. Entonces, en ese caso, él lo que va a hacer es venir e insertar el nodo, ¿sí? Pero lo va a insertar hacia la derecha del 17. Va a colocar el 23, aquí abajo lo creó, agrega el 23, agrega nulo en su izquierda y su derecha, y termina la inserción, y la termina cuando retrocede y ya ahora quiere insertar el -4, ¿sí? Para el -4 va a ser lo mismo, pero ahora va a ir hacia la izquierda, porque estamos contra el 12. Va a ir hacia la izquierda del 12, que le va a traer al 5. Acuérdense que estaba el 5, ahora va a referenciar al 5. Y después va a volver a ir hacia la izquierda del 5. La izquierda del 5 es nula. Entonces, el siguiente paso es, cuando le dice que es nula, hacer la inserción del nodo. Y ahora sí, acá va a reservar el espacio para el -4, va a cargar el dato en el -4 y los dos punteros. Y empieza a retroceder hasta que termine la inserción.
Después va a ingresar un 9. Esto vamos a pasarlo rápido para ver cómo queda armado el árbol. Inserta 9. Inserta el 7. Fíjense que cada vez tarda más hacer la inserción. Y ahí completó el árbol. Tenemos el 12, que el 12 apunta a su derecha, a su izquierda al 5, a su derecha al 17. El 5, que tiene a su izquierda, tiene el -4, a su derecha tiene el 9 tiene el 7 a su izquierda. El 7 es una hoja, sus dos hijos son nulos, el 9 tiene un 1 en el hijo derecho, el 4 es una hoja y tiene sus dos hijos nulos. Ahora nos vamos hacia la derecha del 12. El 12 a su derecha tiene el 17 no tiene a nadie a su izquierda, y a su derecha tiene el 23, y el 23 es la hoja, que tiene los dos hijos nulos, ¿sí? Ese sería el diseño del árbol que nosotros cargamos. Si le vamos a pedir que lo recorra con preorden que está aquí, cuando hace el recorrido de preorden, la primera vez se va a posicionar en el 12. Como le dijimos que la primera acción que haga sea mostrar al nodo, él va a mostrar el 12. Y después va a empezar a desplazarse hacia la izquierda. Cuando se desplace hacia la izquierda, va a mandar al 5, que era su hijo izquierdo. Mandó la referencia al 5, se para en el 5 y en el 5 muestra lo que tiene el 5. Ahora vuelve a ir hacia la izquierda del 5. Hacia la izquierda del 5 estaba el -4. El -4 vuelve a mostrar, ahora muestra -4. Se va a la izquierda del -4. El -4 no tenía nadie a la izquierda. Como no tiene nadie, se va a la derecha del -4. El -4 no tiene a nadie, retrocede. Cuando terminó con el -4, retrocede al 5. El 5 ya se había mostrado, ya fue hacia su izquierda, va hacia la derecha. A la derecha del 5, él tiene el 9. Entonces ahí muestra el 9 y después se va por su izquierda. A la izquierda del 9 estaba el 7. Muestra el 7 y así va haciendo, ¿sí? Cuando terminó toda la parte izquierda, retrocede hasta que llega al 12 de vuelta. Acá recién está parado en la primera invocación que se hizo, que es la que se hizo desde el main, ¿sí? Acá recorrer preorden, en la tercera línea de ejecución dentro del if. Y ahora empieza de vuelta a hacer toda la pila de ejecución para recorrer hacia la derecha. El 17 lo va a mostrar, va a ir hacia su izquierda, va a ir hacia su derecha, que está el 23, el 23 lo va a mostrar, ¿sí? Va a ir hacia su izquierda, que no tiene nada, hacia su derecha, que no tiene nada, terminó, vuelve hacia el 23, terminó el 23, digamos, vuelve hacia el 17, y de última vuelve hacia el 12, y cuando vuelve hacia el 12, termina la ejecución, ¿sí? En total son 250 pasos que dio para poder hacer esas acciones. Esto es como repaso de lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del árbol, no solo nosotros insertamos elementos o recorremos para mostrar, para contar, para que fuera. Una de las partes más importantes es la eliminación. En la eliminación, esperen que busco el código. Acá está el código. Cuando hablamos del árbol, la primera vez yo les dije que para eliminar nosotros teníamos que considerar tres cosas. Teníamos que considerar si el nodo que queríamos eliminar era una raíz que tenía hijos o era una hoja. Si el nodo es una hoja, es decir, es un nodo que no tiene hijos, nosotros simplemente lo vamos a eliminar. Ahora, si el nodo que nosotros queremos eliminar tiene un solo hijo, tenemos que ver si ese hijo tiene hijos o no, y igualmente lo que va a pasar es que ese nodo, su hijo, va a pasar a ocupar la posición que él tenía. Ahora,
Si el nodo que nosotros queremos eliminar tiene 2 hijos, el problema que tenemos es cuál de los 2 va a ser el que va a subir a la posición en donde estaba el nodo original y cuál se va a volver a reestructurar. El árbol tiene que quedar nivelado de la misma manera que estaba antes de que eliminemos al nodo. El árbol siempre tiene que quedar nivelado de tal forma de que si nosotros nos posicionamos en un lugar, todos los que estén hacia la izquierda son más chicos y todos los que estén hacia la derecha son más grandes, si es que el árbol está ordenado de manera ascendente, ¿sí? La función eliminar lo que hace es recibe 2 parámetros. Por un lado, el puntero al árbol. Y por otro lado, el elemento que queremos eliminar. O sea, nosotros vamos a recorrer el árbol buscando a ese nodo que queremos borrar. Y cuando lo encontremos, vamos a hacer la eliminación, ¿sí? Entonces, primero reservamos un auxiliar, que es el que vamos a usar para después hacer la eliminación, es sobre el que vamos a liberar la memoria, digamos. Preguntamos si el árbol está vacío. Si el árbol está vacío, no tenemos que eliminar a nadie. Ahora, significa que no lo encontró. Si llegó a esta situación, significa que no encontró el elemento dentro del árbol y no lo pudo eliminar. Si el árbol no está vacío, él va a seguir recorriendo hasta que lo encuentre. Primero va a preguntar si el elemento que quiere eliminar, o sea, lo que recibió para identificar al nodo, es menor que el contenido del árbol en el cual está posicionado, significa que lo que él está queriendo eliminar está hacia la izquierda. Entonces él se va a desplazar hacia la izquierda y va a desechar a la derecha. Para hacer eso, vuelve a hacer la invocación a la función eliminar, enviando la dirección de memoria del hijo izquierdo de ese árbol y el elemento que quiere borrar. Si no es mayor, perdón, hacia la derecha, digo. Estoy acá, hacia la izquierda. Si no es mayor, si no es menor, esto como verán es bastante fácil de confundirse, ¿sí? Si yo quiero eliminar, pregunté si el elemento es menor y me dice que no es menor, entonces él va a ir a preguntar si el elemento es mayor. Si el elemento es mayor, va a ir a eliminar hacia la derecha, o sea que va a desechar a la izquierda, ¿sí? Pero si no es mayor, significa que se encontró con el nodo. Esta forma de recorrer, de mirar si existe y si no desechar, ir hacia la izquierda o ir hacia la derecha, ustedes ya lo vieron. ¿Esto qué es? Más allá de que yo quiera acá hacer una eliminación. Esto ustedes ya lo vieron. ¿Qué es? ¿Búsqueda binaria, profe? Búsqueda binaria. Exactamente. Esto es una búsqueda binaria. Nosotros estamos buscando al nodo que queremos borrar. Para eso vamos desechando las mitades que no nos interesan. Si yo sé que él es más chico que el nodo en el que estoy parado, significa que voy a ir a buscar hacia la izquierda. Todos los que están a la derecha ya no me interesan, porque no va a estar ahí, seguro que no va a estar. Ahora, si él no es más chico, pregunto si es más grande. Si es más grande y me dice que sí, que está dentro de ese grupo, entonces se va a ir a buscar hacia la derecha, ¿sí? Pero si no es ni más chico ni más grande, significa que nosotros estamos parados exactamente sobre el nodo que queremos borrar, ¿sí? La cuarta alternativa es la que hablamos primero. Ya no encontró al nodo, terminó y se fue, digamos. Pero si no es ni más chico ni más grande, significa que está parado sobre el nodo. Y cuando encontró al nodo que quiere eliminar, entonces ahí tiene que ver si ese nodo es un nodo que es una hoja, si tiene 2 hijos o si tiene uno solo. Primero pregunta si el árbol, ¿sí?, en su hijo izquierdo es nulo. O sea, si el nodo en el que está parado tiene un hijo izquierdo. Si el hijo izquierdo es nulo, él lo que va a hacer es, va a reservar el árbol, o sea, el nodo lo va a reservar en el auxiliar. El auxiliar era lo que definimos al principio, dijimos que era lo que íbamos a usar para hacer la liberación de memoria. Entonces, si el hijo izquierdo del árbol en el que está posicionado es nulo, él lo reserva ese árbol y después en el árbol coloca lo que vale su hijo derecho. ¿Sí? O sea, él no tiene hijo izquierdo,
Entonces, toma el derecho y coloca en la posición en la que estaba el árbol. Y libera el auxiliar. O sea, acá lo que hace es liberar la memoria respecto de ese nodo. Si el árbol en su hijo izquierdo no es nulo, él lo que va a preguntar ahora es por el hijo derecho. O sea, si él tiene un hijo izquierdo, se va a mirar si tiene un hijo derecho. Si no tiene hijo derecho, va a hacer lo mismo que con el anterior. Va a reservar en memoria al árbol. En el árbol va a colocar lo que vale su hijo izquierdo y después va a liberar la memoria referida al auxiliar. Significa que tiene los dos hijos. Así que es un árbol que tiene dos hijos. Entonces, lo que tiene que hacer es buscar cuál es el menor de ellos. ¿Sí? Va a hacer una búsqueda, la búsqueda mínimo, y lo que va a hacer es va a buscar hacia la derecha. En buscar mínimo va a enviar al hijo derecho de ese árbol. Buscar mínimo es una función aparte que recibe al árbol y que lo que va haciendo es, va buscando hasta que encuentra al nodo que quiere que ocupe el espacio correspondiente a ese árbol. Entre esta parte de aquí, que corresponde a buscar min, ¿sí? Y después la vuelta a la llamada recursiva que está aquí, lo que hace la función es reacomodar el árbol. Ustedes imagínense que nosotros tenemos un árbol de este tipo, ¿sí? Si yo acá estoy queriendo eliminar al 5, él tiene que reacomodar toda esta parte de tal manera de que 13, 17, vamos a bajar para acá. 17, acá vamos a hacer 15, ¿sí? Acá 16. Y acá 13, ahí está. Ahora sí. Tengo 12, 17, 15, 23, 13 y 16, ¿sí? Si yo quiero cambiar al 17, tiene que nivelar todo esto para que siga respondiendo a lo que el árbol tiene que decir, que si yo me paro en un nodo, vuelva a hacer siempre que el nodo que seleccione tenga todos los hijos hacia la izquierda menores y todos los hijos hacia la derecha mayores. Si yo me paro en el 12, también, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo elimino el 12? Si yo elimino el 12, ¿quién es mi nueva raíz? Y de esa nueva raíz, ¿quiénes son los que van a ir hacia la izquierda y quiénes son los que van a ir hacia la derecha? ¿Sí? Si en vez de borrar el 12, yo borré el 17, ¿quién es la nueva raíz? ¿El 15 o el 23? Y si subo al 15, ¿qué pasa con el 23 y el 16? Porque el 23 sigue siendo mayor, ¿sí? Entonces, todo esto se tiene que reestructurar en función de si lo que quise eliminar era una hoja, un nodo con un hijo o un nodo con dos hijos. Y ese reordenamiento de los nodos que se encuentran dentro del árbol cuando yo encontré al que yo quería borrar, se encarga de hacerlo esta parte del código y esta parte del código. ¿Sí? Una vez que él encontró a quien quiere que suba, lo coloca en el auxiliar. Después lo que hace es, en el contenido del árbol, guarda lo que está en el contenido del auxiliar y vuelve a invocar a la función eliminar enviándole al hijo derecho y como nuevo valor al contenido, ¿sí? ¿Por qué vuelve a mandar esto? Porque supongamos que nosotros quisimos reestructurar el árbol, ¿sí? Queremos eliminar acá el 5, ¿sí? Nosotros borramos el 5. Cuando borramos el 5, él lo que va a hacer es, va a buscar hacia la derecha y va a tomar al dato que quiera reacomodar y se da cuenta que el menor es el 7. Entonces toma el 7 y lo coloca aquí. Él dice que acá hay un 7, ¿sí? Pero para poder hacer eso, él tuvo que reacomodar todo esto. Y en ese reacomodar, él se dio cuenta que este 7 ya no estaba, que acá había que ir acomodando y fue reestructurando cada uno de los nodos.
Y en esa reestructuración de los nodos es que va haciendo esta parte, ¿sí? Va colocando el contenido, subiendo los contenidos de los nodos a la posición que él quiere ir acomodando y eliminando los contenidos de los nodos que le fueron quedando colgados, ¿sí? Por eso él vuelve a hacer la invocación al eliminar, pero ya no le está mandando el 5 para que elimine en ese caso, sino que le está mandando al hijo que quiere reestructurar en la posición donde le corresponde. Ese valor vuelve a entrar acá, y cuando vuelva a entrar, va a hacer toda la eliminación y va a reacomodar a los hijos de ese nuevo nodo en relación a esa nueva eliminación que quiso hacer. Porque el dato que él mandó para eliminar en realidad ya está reservado acá. Ya se reacomodó dentro del árbol. A ver, vamos a ver en el tutor para que vean cómo funciona. Más o menos se entendió. Cuando lo vean funcionar lo van a entender mejor. Este código está un poco recortado para que lo pueda ejecutar el tutor. No tiene las funciones saber si el árbol está vacío, ni crear el árbol. Por eso acá crea el árbol directamente con nulo. Estos son los nodos que insertan el árbol y va a eliminar al 5, ¿sí? El 5 sería la raíz en ese caso. Profe, pero en el main no está comparando en vez de asignar valor. Porque ¿Cómo? en el main, ahí, en árbol, es igual, no tendría que estar asignando el valor. Acá está mal, sí. Habrá quedado el... bueno, vamos a dejarlo acá porque si no hasta que retrocedo y vuelvo, pero sí, tenés razón. Quedó el doble igual ahí, se habrá pegado mal nomás. O sea, lo que tendría que hacer es colocarlo en nulo. Va a insertar los nodos, esto ya lo habíamos visto, así que lo pasamos rápido. Inserta el 5, después inserta el -4, que lo va a insertar a la izquierda. Después va a insertar el 9, que lo va a insertar a la derecha, ¿sí? Ya me quedó una raíz con 2 hijos. Después inserta el 7, que lo inserta a la derecha del 5 y a la izquierda del 9. Después inserta el 11, que el 11 va a la derecha del 5, a la derecha del 9, y ahí inserta el 11. Acá va a mostrar los datos que insertó. Hacemos todo el recorrido para mostrar. Acá está mostrando. El último que muestra es el 11, ¿sí? Porque muestra en preorden. O sea, va a mostrar exactamente en el mismo orden en el cual nosotros lo fuimos insertando. Y luego se va a estar retrocediendo, se va a eliminar. Él quiere eliminar el 5, ¿sí? Cuando se va a eliminar el 5, ingresa el puntero al árbol y el 5 que es el que va a eliminar. Crea el auxiliar, ¿sí? Hasta acá el auxiliar no tiene nada. Empieza a preguntar si el árbol es nulo. Le va a decir que el árbol no es nulo, porque el árbol está apuntando a un 5, que es este puntero de aquí, ¿sí? Va y pregunta si el elemento que está en el árbol es menor que el contenido del árbol, ¿sí? 5, 5. Le dice que no. Se va a preguntar si el elemento que está en el árbol es, o sea, si el elemento que se recibió es menor que es mayor que el contenido del árbol, ¿sí? Él recibe un 5, que es este que está aquí, y quiere comparar contra el contenido, que es otro 5. Le vuelve a decir que no. Entonces se va por el else. Ya sabe que son iguales. Yo estoy queriendo eliminar al 5. Ahí lo que hace es, pregunta si a su izquierda, fíjense, aquí, él pregunta si su hijo izquierdo es nulo, le dice que su izquierdo no es nulo. Se va y pregunta si su hijo derecho es nulo. Le dice que su hijo derecho no es nulo, él está apuntando al 9. Entonces pasa a esta función. Se va y hace que el auxiliar sea igual al valor que le retorne buscar min. Aquí pasa la ejecución a buscar min. Cuando se va a ejecutar buscar min, arranca acá. Le mandó el árbol derecho, ¿sí? Cuando le mandó el árbol de derecho, él viene y está apuntando el nuevo puntero, que es el parámetro pArbol, está apuntando también al 9, que es el hijo derecho del árbol
que yo quiero eliminar, que es el 5. Le pregunta si es nulo, le dice que no. Entonces le pregunta si a su izquierda él tiene nulo. El 9 a su izquierda, en realidad, no tiene nulo, tiene un 7. Como no tiene nulo, se va y retorna el buscar min del árbol hijo izquierdo. Cuando hace eso, él vuelve a hacer la llamada a buscar min, pero cuando le pasa el hijo izquierdo del 9. El hijo izquierdo del 9 es el 7. Entonces, este buscar min que está acá apunta al 9, pero la segunda ejecución apunta al 7. Cuando está ahí, le pregunta si es nulo, le dice que no es nulo, es un 7. Entonces le va a preguntar si su hijo izquierdo es nulo. Como su hijo izquierdo sí es nulo, él retorna el valor, o sea, retorna el puntero al árbol, retorna el puntero que está apuntando al 7. Ese valor retorna a el buscar min del 9, esto es lo que me devolvió, acá me devolvió el puntero al 7. Vuelve, ¿sí? Termina la ejecución y vuelve a pararse en esta línea. En ese caso, él lo que hizo fue reservar el valor nada más, ¿sí? Cuando está ahí, se va a eliminar. O sea, acá, él guardó el contenido. Si se fijan, en esta línea, ¿sí? El 79 fue buscar. Esperen que lo saco aquí, que no esté marcado. La siguiente, bueno, va a hacer todo vuelta porque yo retrocedí. Retrocedí demasiado. Ahí está. Él se paró acá. En la siguiente línea, él tomó el contenido que estaba en el auxiliar y lo guardó en el contenido del árbol. Mi árbol estaba apuntando a un 5. Ahora mi árbol está apuntando a un 7. Él reemplazó el 7 que sacó de allá abajo, lo puso acá, donde antes estaba el 5. La siguiente línea de esa es pedirle que elimine. Pero cuando elimina, ahora le manda al hijo derecho y al nuevo contenido del árbol. ¿Sí? El nuevo contenido del árbol es un 7. Entonces él genera un nuevo eliminar con el 7 y el puntero a ese nuevo nodo. Cuando va a hacer esa eliminación, él otra vez empieza a hacer todo el recorrido, pero ahora lo está queriendo eliminar, tengo duplicado acá. Él lo que está queriendo borrar es este 7 que está aquí. Empieza a hacer todo el cambio. Fíjense, va a llegar a un punto donde él elige, ya borró a ese 7, desapareció de mi lista. Otra vez se vuelve a reestructurar y ahí quedó la eliminación completa. Y ahora mi nueva raíz es el 7, hacia la izquierda está el -4, hacia la derecha está el 9 y a la derecha del 9 está el 11. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, profe. Él lo que hace es, encuentra el nodo y cuando encuentra el nodo, si es un nodo que no tiene hijos, lo borra directamente. Si es un nodo que tiene un solo hijo, toma ese hijo, lo coloca donde está, o sea, en realidad lo que hace es tomar el valor del hijo, colocarlo en donde está el otro nodo y elimina el hijo, digamos, y se reestructuran los punteros. Ahora, si ese nodo que él quiere borrar tiene 2 hijos, él empieza a buscar cuál es el menor que quiere subir, pero elige un lado. Acá en esta solución nosotros estamos eligiendo ir a la derecha. Nosotros aquí elegimos ir hacia la derecha, en esta parte, ¿sí? Nosotros podríamos buscar el de la izquierda y que suba el de la izquierda en vez del de la derecha. Esa es una decisión del diseño del algoritmo. Y una vez que está en la derecha, él va a seguir siempre buscando al menor de ese sector, digamos. Y si necesita, porque tiene más hijos, va a volver a buscar al menor desde la derecha. Siempre hacia ese lado, porque así está establecido en el código. Si en el código ahí le enviara al hijo izquierdo, él iría a buscar al menor de toda la ala izquierda del árbol. Una vez que lo detecta, lo reacomoda y después empieza el proceso para eliminar a esa copia que quedó.
Porque en definitiva, como se habrán dado cuenta, en un punto yo tenía 2,7 y después tenía el otro valor. Cuando tenés los dos datos es porque tomaste a uno, lo reacomodaste y te quedó la copia. Entonces él se va a borrar esa copia. Y cuando termina de reestructurar todo el árbol, termina la ejecución de la función del eliminar. Es una función bastante más compleja que las otras funciones que veníamos viendo, ¿sí? Y se puede resolver específicamente porque se hace una solución recursiva. ¿Alguna pregunta? Van a encontrar que hay en Internet, hay bastante material sobre esto, ¿sí? Porque la estructura del árbol es una estructura que se usa. Los códigos son códigos, en estos casos son códigos muy de receta. Porque fíjense que si ustedes quieren eliminar un nodo, por ejemplo, tienen un árbol donde están guardando datos de... pueden usar un árbol y en el árbol van guardando los lugares, ¿sí?, que recorre, por ejemplo, un camión que hace depósitos, ¿sí?, y guarda todos los datos correspondientes a el comercio, ¿sí?, en el cual él tiene que ir a hacer el depósito de algún producto, digamos, ¿sí? O sea, que hace un recorrido y va depositando productos en distintos comercios. O sea, va haciendo entregas de productos en distintos comercios. Y tiene ordenado el árbol en relación a, por ejemplo, podemos poner la distancia que hay entre el punto de salida del camión y los comercios que tiene, ¿sí? Entonces, cada uno va ordenado de acuerdo a esa distancia, esa cantidad puede ser metros o kilómetros o lo que quieran. Entonces, en relación a eso, ustedes van ordenando. El nodo va a ser un nodo que va a tener un montón de datos. Va a tener no solo la distancia, que es el valor por el que se va a ordenar, sino que va a tener datos del comercio, dirección, puede tener teléfono, correo, etcétera, digamos, ¿sí? Ahora, al momento de la eliminación, no va a cambiar en nada la función en sí, porque la función, el dato que va a considerar para eliminar, va a ser exactamente el contenido que nosotros elijamos, o sea, el campo que nosotros elijamos. Sobre los otros campos no vamos a trabajar, vamos a trabajar sobre ese campo. Y cuando eliminamos al nodo entero. Sí, decime. No, estaba preguntando, por ejemplo, si es un árbol con nodos numéricos, pero el contenido es, por ejemplo, un string, como el punto 2 y 3. Cuando eliminas, Vos vas a por tener un ejemplo, registro. producto, por ejemplo, cuando eliminas producto Sí. de un número, ¿se elimina también el nombre del producto? Se elimina el nodo entero, Ah. completo. Acá fíjate que cuando se elimina el puntero. Vos estás posicionándote en el árbol y buscando solamente un entero que se refiere al contenido. Sí, Pero eso. cuando encontró el contenido, ¿sí?, él a quien elimina es al puntero que está apuntando, o sea, libera, no es que lo elimina el puntero, sino que libera la dirección de memoria asociada a ese puntero. Elimina el nodo entero. No importa si el nodo tiene solo el campo que vos usás para ordenar o tiene 10, 15 o 5 campos. Él lo elimina completo. Ah. Por eso es que les digo que esto en realidad es como una especie de receta que se repite independientemente de la estructura. Lo único que puede llegar a cambiar es que el tipo del campo que vos usás para ordenar a ese árbol sea de un tipo diferente, no sea un entero. Pero después en sí, el formato el modelo del eliminar siempre va a ser el mismo. Porque no trabaja sobre ningún otro campo que no sea específicamente el que él usa para el ordenamiento. A la hora de modificar un campus, haces una búsqueda binaria, Leandro. Cuando vos querés modificar un campo específico, si el campo que vos querés modificar, primero que no tiene que ser el campo que usás para el ordenamiento, ese no lo vas a modificar. Si vos vas a modificar algún campo que se encuentra dentro del registro, que no sea el que usás para ordenar el árbol, haces una búsqueda binaria, lo encontrás y modificás el dato que querés. Ahora, si lo que vos estás queriendo hacer es no eliminar, sino modificar el dato con el cual vos ordenás, es como que vos quieras hacer una nueva inserción. En realidad tenés que sacar el nodo, eliminar el nodo, y a ese nodo nuevo volverlo a insertar. Porque vas a necesitar saber en dónde lo vas a colocar.
Si, por ejemplo, tu raíz es 15, vos tenés el nodo que querés reescribir es el 13 y lo querés pasar a 17, lo vas a tener que sacar de la izquierda y después insertarlo para que él vaya a parar a la derecha del 15. No sé si era eso a lo que te referías, Leandro. Sí, que si no son para acomodar, lo buscás y lo borrás nomás. O sea, no borrás, sino reescribís, digamos. Profe, Se trabaja una mucho con pregunta. búsqueda binaria. Sí, decime, Matías. Nosotros podríamos guardar una estructura de árbol en otro dato estructurado, por ejemplo, guardar en un vector o guardar un árbol dentro de otro árbol. Un árbol dentro de otro árbol. No sé si entiende lo que le quiero decir. Sí. Creas una estructura acá de este tipo y después, a ver, no, así, y después acá haces un idef, struct, y que este sea de tipo de árbol. De árbol, asterisco, campo árbol, asterisco, campo árbol, y esto que vos decís que este es un arreglo nomás, o una Sí, lista o de sea, árboles. una pregunta más que nada general, o sea, si nosotros podríamos guardar cualquier tipo de dato estructurado en otro. Y ahí tenés una lista, lista. Esto sería una lista donde cada campo de la lista es un puntero, un árbol. De ahí a que cómo lo manejas, eso ya es otra Sí, cosa. sí. Pero Sí, sí. me imagino, sí, un manejo bastante complicado, sí, pero sí, podría ser válido. Sí, porque vos podés definir, mientras vos definas bien la estructura de tu tipo, porque vos lo que estás creando ahí es un tipo de dato propio del programador, digamos. Mientras esté bien definido, sea coherente, va a andar. Va a ser un poco complicado manejarse con los tipos y todo eso, pero puede llegar a andar. Espero que se haya entendido más o menos algo. Es el eliminar tiene sus mañas, sobre todo esta parte, por ahí seguirle el hilo de la eliminación. Aquí cuesta un poquitito, pero es práctica. Tienen que tomarse el tiempo de hacer el diseño de un árbol, o sea, dibujarse un árbol de 5 o 6 nodos y probar manualmente, ir haciendo el recorrido de cómo hacer la eliminación. O por lo menos prueben con la aplicación esta que habíamos visto, con el tutor, prueben, ¿sí? El C-tutor, prueben para seguir el recorrido de cómo hace la eliminación. Recuerden en este solamente que no pueden tener tanto contenido, de tanto texto, tantas líneas de código, porque no les va a funcionar. Cualquier duda consultan, seguimos conectados y si no, o nos escriben por el Slack. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana.